Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión de las conferencias del Museo Nacional del Prado. Las salas de siglo XIX seguramente están más que frecuentadas por ustedes y han visto el estupendo resultado de este nuevo plan museográfico diseñado por el equipo dirigido por Javier Barón, y que realmente ha dado la vuelta prácticamente a lo que era la presentación de estas colecciones en la década anterior. Es una colección esta, la del siglo XIX, muy rica en el museo, realmente muy completa para el conocimiento del arte español del siglo XIX y que ha tenido una tradición difícil, así, digamos, peregrinado por diversas instituciones hasta llegar al Museo del Prado. Recordarán que se alojó inicialmente en el Casón del Buen Retiro y ha vivido eso como diversos episodios, diversas interpretaciones, y ahora verdaderamente se nos ofrece de una forma muy sugestiva, que invita a relecturas, a nuevas relaciones y a digamos, a un recorrido que siempre es distinto, ¿no? Y donde verdaderamente hacemos un conocimiento renovado de la historia cultural del siglo XIX en España. Bien, como saben, estamos dedicando conferencias a la forma de presentación de estas colecciones en el museo. Ya habrán escuchado alguna otra conferencia y tenemos un programa más largo para las próximas semanas. Y hoy tenemos el privilegio de contar con Pedro Martínez Plaza, que forma parte del equipo de conservación del siglo XIX, ha sido parte, desde luego, de este plan museográfico, mano a mano con sus compañeros de departamento de conservación, y es técnico de museos en el Prado. Antes se dedicó a labores fundamentalmente de trabajos de documentación en el Museo Nacional de Artes Decorativas y desde hace ya tiempo es un veterano del museo. Trabaja como les digo, en el departamento de siglo XIX. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense, con una tesis doctoral que versó sobre coleccionismo en España en el siglo XIX, que se publicó en el 2018 y en fin, se ha dedicado a muy diversas labores de comisariado en el museo, como puede ser la presentación del legado de Carmen Sánchez, que tuvimos la ocasión de contemplar hace meses, que estuvo durante 4 meses expuesta, y también ha hecho labores de edición importantes, como las de el epistolario de los Madrazo, del que se han publicado ya varios volúmenes y que están pendientes de ser completada. En fin, tengo un enorme placer de darle la bienvenida y agradecerle su presencia entre nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier, por tu presentación. Gracias también a todos los asistentes por el interés hacia esta conferencia, que lleva por título Los bocetos en las nuevas salas del siglo XIX del Museo del Prado, incardinada dentro de la programación que ha señalado en la presentación Javier Arnaldo. Bien, tenemos que entender lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia, tendremos que entenderlo dentro del proceso de producción de un artista, de cualquier artista, no solo en el siglo XIX, pero especialmente por algunas particularidades que vamos a ver dentro del siglo XIX, pues presenta ciertas características que son las que hemos tratado de contar a lo largo de la disposición del despliegue, del nuevo despliegue de las salas. Bien, para llegar a una obra como la que ustedes ya habrán adivinado, que es La muerte de Viriato,
José de Madrazo tuvo que enfrentarse previamente a todo un trabajo preparatorio, valga la redundancia, que no solo necesitaba de dibujos previos donde se estudiasen las diferentes posiciones de los personajes que incluyó en la composición definitiva, no solo dibujos, estudiando partes muy concretas, sino también incluso algunos lienzos, obras óleo sobre lienzo, que a veces, en otras ocasiones, no aquí, pero serán sobre tabla, es decir, pintura, ya no solo el dibujo, sino la propia pintura, el óleo la técnica del óleo sobre el lienzo, para estudiar partes muy concretas. Este brazo en realidad no pertenece a esta obra, sino a otra obra que vamos a ver después, que es el Patroclo, pero entienden ustedes que la función es exactamente la misma, es decir, estudiar determinadas partes pues, que por distintas características requerían un trabajo previo, un análisis previo, ¿no? Antes de ponerse sobre el lienzo definitivo. Y todo eso terminaba vertiéndose primero en el boceto y normalmente muchas veces primero era el boceto y después el modelino. El modelino en realidad es un término poco conocido quizá poco conocido o demasiado poco trabajado o frecuentado en la historiografía artística española. Volveremos sobre el término de modelino, pero es distinto al boceto. El modelino normalmente es una obra sobre papel y en ocasiones, como aquí y en otras tantas, veremos que es el paso previo al cuadro definitivo. Es decir, primero estaría el boceto y posteriormente estaría el modelino, donde ya el artista trabaja casi como en la composición definitiva, es decir, es el paso previo a la composición definitiva. Incluso muchos de ellos tienen la cuadrícula para el traslado al cuadro final, ¿no? Bien, entonces, por tanto, estamos hablando de bocetos y de modelinos, fundamentalmente de bocetos, que es por su propio soporte es decir, obra óleo sobre lienzo, sobre tabla, lo que permite con mayor facilidad la exposición permanente en las salas del museo o en otros contextos, mientras que la obra sobre papel, como ya bien conocen muchos de ustedes, pues requiere unas condiciones técnicas que hacen muy difícil exponerlos en una colección permanente como la de las salas del 19 del Museo del Prado. Bien, lógicamente empezaba con el detalle de esta obra, una obra que todos ustedes conocerán porque recrea el taller ideal del artista, en este caso Antonio María Esquivel, y lógicamente, bueno, pues Esquivel no se olvidó de incluir varios bocetos, posiblemente óleo sobre lienzo, que todavía no están localizados los bocetos, pero sí están identificadas lógicamente las obras definitivas, ¿no? Una pertenece a nuestras colecciones y otra que verán siempre mal catalogada, ahora ya sabemos que es Jacob y Lía, no Eva y Adán, que es, bueno, ustedes los identifican, ¿no? Los bocetos no solo servían para el estudio previo o el trabajo previo de composiciones de asuntos, sino también para los retratos. De hecho, al lado de estos bocetos, entre ellos, se encuentra un retrato de cuerpo entero, es decir, que también vamos a ver aquí, ¿no? Porque no piensen ustedes que solo es la pintura de historia la que necesitaba de este tipo de obras. Bien, quería empezar en realidad con esta frase que nos tiene que llevar a una reflexión. La colección actual del Museo del Prado del pintura del siglo XIX tiene alrededor de unos 50 bocetos, medio centenar de bocetos. Es una proporción muy reducida si pensamos que es una colección de más o menos 2.800 pinturas. Actualmente está a 2.806, si no me falla ahora mismo el cálculo. Piensen, bueno, 50 es un número reducido. Me estoy refiriendo ya a los bocetos, es decir, a los óleos sobre lienzo, sobre tabla. Pero más allá de que sea un número reducido, en realidad ha sido una tendencia casi desde los años 70 del siglo XIX, es decir, desde la década de 1870, se empezó a ver la necesidad de nutrir la colección de pintura del siglo XIX, que ya existía entonces, con este tipo de trabajos. Lógicamente, ha sido sobre todo desde los años 80, desde la década de 1980, con Joaquín de la Puente, cuando se adquieren ya los primeros con un sentido de ir completando las colecciones, ¿no? Política de adquisición esta de completar
las obras importantes del museo con los estudios preparatorios, dibujos, bocetos y modelinos que han continuado tanto José Luis Díez como Javier Barón, los posteriores jefes del área de siglo XIX del Museo del Prado. Bien, pero si echamos la vista para atrás, en el Museo de Arte Moderno, en el Patronato, se dirimió en 1918 la necesidad de completar esa colección, ¿no? o hacer en realidad una colección que estuviera, pues eso, que tuviera esa particularidad de que fueran trabajos preparatorios, bocetos, dibujos, etcétera, que pudieran completar pues, la visión que muchas veces ofrecen los cuadros, las grandes obras de la colección, ¿no? Bien, y además es curioso porque este fragmento está tomado de un acta donde se plantea comprar la colección de Ricardo de Madrazo, que había fallecido en 1917 y que era hijo de Federico de Madrazo, ¿no? Y que por tanto era heredero de algunas de las obras que no entraron entonces, sino que han entrado después, posteriormente, ya en el siglo XXI. Bien, bueno, por tanto, ven ustedes que la necesidad siempre ha existido entre los conservadores o responsables de las colecciones del XIX, ya fuera del Museo de Arte Moderno, en el Museo del Prado, ha existido esa necesidad de ir incrementando la colección por este lado, ¿no? en estas partes quizá menos visibles muchas veces, ¿no? Bien, y para que entiendan el sentido que muchas veces tenía el boceto, tanto para los artistas como para las colecciones particulares, les enseño estos tres ejemplos. El boceto de la destrucción de Numancia, que era de José de Madrazo, pasó a Federico de Madrazo, que lo guardó hasta el final de su vida con especial celo. El cuadro definitivo pertenece a nuestras colecciones y Federico de Madrazo, lógicamente, sabía de la vida extraña que había tenido este cuadro y conservaba entre sus posesiones este boceto como la mejor imagen del cuadro que su padre no había llegado a terminar, porque en realidad es un fracaso, ¿no? Para José de Madrazo no deja de ser un fracaso. Entonces, el boceto muchas veces, bueno, pues puede tener el sentido de la mejor imagen del cuadro que no existe o que, bueno, pues si existe, no existe tal cual debería ser, ¿no? Bien, estamos en un boceto coleccionado por un artista y aquí les enseño con estos dos ejemplos de los bocetos para la serie La Cartuja del Paular de Carducho, restituidos ahora a su lugar original como depósito del Prado. Curiosamente, estos bocetos, toda la colección de bocetos pertenecía a Juan Gálvez, que era un pintor contemporáneo de José de Madrazo, que los conservó en su unidad, es decir, los conservó todos en conjunto hasta el final de su vida. También con ese sentido de verdaderas obras de arte, no solo un trabajo preparatorio, sino una consideración del boceto como algo más que un simple paso previo para una cosa final, ¿no? Y bueno, lógicamente ya conocerán ustedes que la donación de la viuda de Pastrana, si se caracteriza por algo, se conoce hoy por algo, es precisamente por la colección de bocetos que incluía esa donación, ¿no? Y que pueden ustedes disfrutar en las salas del museo. Bien. Como ya les he dicho, este interés por los bocetos o por los trabajos preparatorios, ya sea boceto en la parte de arriba del Fortuny o ya sea modelino, en realidad parte de los años de la década de 1870. En 1874 se ingresa en el Museo del Prado, en el entonces Museo Nacional de Pintura, ingresa este modelino de Vicente López Portaña, que era preparatorio, era el paso previo para un cuadro que entonces se conservaba, pero que luego terminó siniestrado completamente, desapareciendo en un incendio en 1915. Pero entiendan ustedes que el sentido que ya hay en 1874 para completar la colección por esta vía, ¿no? Del cuadro, lógicamente, como les he dicho, está destruido, no tenemos imagen, pero sí tenemos un boceto que salió hace un tiempo al mercado, que es el que les enseño aquí. Más interés todavía tenía el cuadro de Mariano Fortuny cuando se adquiere en los años 80, en la década de 1880. ¿Por qué? Porque era el único cuadro de Fortuny en las colecciones públicas, pero en realidad era un boceto. Esto no dejó de ser, es un boceto porque el cuadro nunca se llegó a hacer. Es un boceto preparatorio para un episodio de la Guerra de África que al final Fortuny, por cuestiones que ahora no nos atañen, pues no
no terminó haciendo, ¿no? Bien, pero es curioso, es decir, los pintores que querían conocer a Fortuny en Madrid tenían que venir aquí al Museo del Prado o luego al Museo de Arte Moderno y copiar directamente este boceto. Por eso hay quizá 20 bocetos, supuestos bocetos de Fortuny, que en realidad son todos copias, porque son copias todos de esta batalla de Barras. Muchos de ellos, por desgracia, además, algunos los han atribuido los han considerado bocetos, ¿no? Como si el mismo pintor hubiera hecho el mismo boceto, calcadito, una y otra vez, ¿no? Pero en realidad tiene este sentido, es decir, todas las copias eran simplemente para poder aprenderse de la técnica de Fortuny, es decir, la imagen de Fortuny durante mucho tiempo, hasta el legado de 1905 de Razu, fue un boceto. Bien, y para que entiendan hasta qué punto el boceto estaba incardinado dentro de la estructura artística, lógicamente formaba parte del proceso de cualquier concurso público como este, que ven ustedes aquí resumido, para pensionar a uno de los dos. La pensión la ganó Martín Rico, Serafín Avendaño quedó el segundo, para pensionarlos al extranjero en la pensión de paisaje. No piensen ustedes que el boceto servía solo para la pintura de composición o para el retrato. Bien, en los dos casos el boceto era el segundo paso, no era el primer paso, porque primero había un dibujo que no conservamos en ninguno de los dos casos, y de ese dibujo partían para hacer el boceto, y del boceto finalmente pasaban al cuadro definitivo. Bien. Pero en esta obligatoriedad a veces de que el artista pensionado o el artista que había recibido una beca, una pensión, tuviera que entregar el boceto a la institución que lo pensionaba, ¿no? A la institución que le había otorgado la pensión, pues generó situaciones cuando menos curiosas, ¿no? Bien, lo que tienen ustedes aquí son los cuadros que todos conocen, ¿no? Y supuestos bocetos. Los dos artistas, Moreno Carbonero y Muñoz de Gren, van a Roma pensionados por la Academia de España en Roma, y como obligación de pensionado tienen que entregar al final de su pensión un boceto del cuadro definitivo. Pero ese boceto ellos no lo querían entregar, ¿no? Ese boceto se lo guardaron para ellos. Los bocetos no se los enseño aquí, los bocetos reales, y lo que hicieron fue, en realidad, entregar esto como boceto, pero años después la investigación pues ha delatado que en realidad mintieron, ¿no? Fíjense ustedes en el libro de copistas de 1884 cómo los dos artistas vienen el mismo día a copiar su cuadro, el cuadro que ya había comprado el Estado, con las mismas medidas que tienen los supuestos bocetos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y entregarlo como boceto, que en realidad no es un boceto, sino una réplica, es decir, una copia hecha por el propio artista, ¿no? Que es el significado real del término réplica, ¿vale? Bien, y en este protagonismo que los bocetos van a tener muchas veces en la estructura artística española del siglo XIX, quizá el mejor ejemplo sea este cuadro que desde el mes de julio pueden ver ustedes en la Sala de Rosales, en la 61B. En realidad, el cuadro es un boceto preparatorio, es un boceto para un concurso que organizó el duque de Fernán Núñez en 1868 para representar un episodio de la batalla de Tetuán. El duque de Fernán Núñez hace un concurso al que pueden asistir libremente los artistas que lo consideren y presentar un boceto. No se presenta una obra definitiva, sino un boceto, y el boceto premiado es el que finalmente pues, recibirá el premio o la cantidad económica del duque de Fernán Núñez y hará el cuadro definitivo. Bien, no piensen ustedes que Rosales no fue testigo de la Guerra de África. Bien, fue una escena inventada, como la fue también la de los otros que participaron. De hecho, precisamente en el epistolario de los Madrazo, que ha mencionado antes Javier Arnaldo, se publica esta carta donde Mariano Fortuny, se niega a participar en este concurso con un boceto porque no tiene sentido pues inventarse una escena, ¿no? Y a eso alude ese fragmento de carta que les enseño. El concurso finalmente lo ganó Vicente Palmaroli, y el cuadro, tiempo después, pasó al Museo del Ejército, ¿no? Rosales, lógicamente, no ganó, y el boceto quedó en su propiedad. Bien, y otro ejemplo de estos concursos donde lo que se presentaba era un boceto es este menos conocido, que lo he traído no tanto por el artista, sino por el tema, es Alfonso X el Sabio.
en uno de los hechos militares que también tuvo, aunque hoy son menos conocidos. Ya saben que de Alfonso X el Sabio nació en 1221 y por tanto hemos celebrado y estamos celebrando ahora, el año pasado y ahora, el 8º centenario de su nacimiento. Bien. Y bueno, los bocetos muchas veces tienen la consideración de testimonios únicos, es decir, obras únicas. ¿Por qué? Porque no conservamos el cuadro definitivo. Y les traigo aquí 3 ejemplos, ahora les mostraré el otro, todos de la colección, donde el boceto es el único testimonio del cuadro, ¿no? Bien porque no lo hemos identificado, como en este caso. Lo que les enseño aquí en realidad es uno de los cuadros de la donación del legado de Juan José Luna, del que habrán oído ustedes hablar. Es uno de los ejemplos, uno de los cuadros que ha ingresado en las colecciones. Posiblemente sea un boceto preparatorio para algún cuadro de Extremadura, posiblemente. Y este cuadro, que en realidad no está ahora localizado, pero que debería estar, o debería haber estado en Navalcarnero, en esta población del sur de Madrid. Bien, y otro boceto quizá más interesante por el comentario que hace Cruzada Villamil es el de Víctor Manzano. Víctor Manzano fue un artista de corta vida que dejó muchos bocetos de pintura de historia, dejó también algunos cuadros terminados, y que el conocimiento que tenemos de él muchas veces tiene que hacerse a través de los bocetos. Bocetos de la enorme maestría del que ven ustedes aquí y otros tantos que podría enseñarles. Y Cruzada Villamil, no cualquiera, es decir, una persona que, ya saben ustedes, autor del Catálogo de la Trinidad, etcétera, es decir, un erudito que conocía bien la pintura del XIX, señala directamente que los preciosos bocetos que ha dejado Víctor Manzano son en realidad donde muchas veces tenemos que ver su estilo, tenemos que entender su estilo gracias a esos bocetos como estos que nos están demostrando ya en un momento muy temprano, ni siquiera estamos en la década de 1860, esto es casi previo a Rosales, pues estamos asistiendo gracias a bocetos como este o comprobando gracias a bocetos como este la transformación de la pintura española justo en los últimos años de la década de 1850 hacia un realismo ya incipiente, ¿no? El tema es casi lo de menos, es otro pintor que asume los mitos urdidos fuera de España contra la historia de España, sobre todo no solo contra Felipe II, sino contra la Inquisición, pero el tema en realidad es la manera de interpretarlo es lo realmente interesante. Bien. Y en otras ocasiones les enseño estos 2 cuadros porque esperemos que dentro de poco puedan verse en salas. Ahora, de hecho, uno de ellos se está restaurando. Son cuadritos de pequeño tamaño y son la única versión, es decir, estos no son bocetos, aunque tengan ese pequeño formato característico de los bocetos, sino que en realidad son obras definitivas. Son pinturas de pequeño formato que muy posiblemente tanto Cano como Vallés hicieron como obras definitivas. Les he elegido estos 2 porque, como les digo y les adelanto, posiblemente se vean dentro de poco en salas y porque son 2 artistas muy diferentes entre sí, con 2 registros muy diferentes, pero en realidad el protagonista aquí en los 2 casos es Juan de Austria, bien saludando a Cervantes, que había participado en la batalla de Lepanto, que es el cuadro arriba, o bien Juan de Escobedo, ya saben que era el secretario de Juan de Austria y precisamente su muerte, que es lo que va a suceder en el momento en el instante después de que representa la escena, su muerte desencadenará pues la persecución a Antonio Pérez y el inicio de lo que hemos hablado antes, la leyenda negra. Bien. Y en la sala 75 también se exponen otras 2 obras de pequeño formato, de formato mediano en realidad, ya no tan pequeño formato, que en realidad son réplicas. Aunque una de ellas se compró como boceto, para que vean ustedes que a veces no es tan fácil dirimir a simple vista si estamos ante un boceto o ante una réplica. En realidad esto era una réplica, es decir, un cuadro hecho a posteriori, con posterioridad. En los 2 casos son de Antonio Gisbert, ya saben que uno está en un extremo y otro está en el otro extremo de la sala. Los 2 son réplicas reducidas en ambos casos, por suerte son réplicas reducidas, sobre todo en el cuadro de Torrijos. Piensen ustedes en el tamaño descomunal que tiene. No creo que hubiera podido realizar otro cuadro de esas dimensiones ya en esos años, por el empeño que eso le suponía. Pues lo que ven ustedes aquí al lado son los cuadros originales, ¿no? Bien, como ya se ha hablado en este auditorio en algunas ocasiones de los 2,
pues saben ustedes que en realidad hay algunas diferencias, sobre todo este tiene un sentido más fresco, ¿no?, como abocetado, con esta parte inconclusa, que lógicamente el cuadro definitivo, el cuadro final, que es primero, es decir, esto es primero y esto después, son réplicas, por tanto, en los dos casos, pues no presenta. Bien, y simplemente les enseño un detalle para que entiendan ustedes que este tipo de réplicas, pues las dos en realidad proceden de colecciones particulares, es decir, había una cierta demanda entre el coleccionismo madrileño, bueno, el coleccionismo español, por poseer, bueno, pues pequeñas réplicas o réplicas reducidas de los grandes cuadros que habían dado fama a los autores principales, ¿no? Gisbert, lógicamente, como pintor de historia, no hace falta ni siquiera defenderlo aquí, ¿no? Y otro cuadro, bueno, lo que ven ustedes aquí es el cuadro definitivo y lo que ven ustedes arriba es una foto del Palacio de los Duques de Bailén, que hoy ya no se conserva, pero con la réplica que los propios duques de Bailén, por la relación que había tenido el primer duque de Bailén, Castaños, con la batalla, habría sido el protagonista, pues encargaron una réplica que todavía se conserva, la réplica está en la familia, lo que les enseño es la foto en su contexto original, ¿no? El boceto que se conserva en colección particular. Bien, vamos entonces a hacer ahora el repaso por los distintos géneros, más concretamente. Vamos a empezar por la pintura de historia y es curioso, bueno, no es curioso, es decir, es bastante relevante lo que dice Francisco Mendoza, el autor del Manual de Pintura de Historia en 1870, sobre la necesidad de que los pintores hicieran bocetos previos, trabajasen primero la composición en un pequeño formato, donde además da las claves de lo que en realidad los pintores van a verter muchas veces en este tipo de bocetos, ¿no?, para lo que les van a servir. Por un lado, para ensayar la composición, es decir, distribuir los grupos, ¿vale? Por otro lado, los colores, ahora no recuerdo dónde están, distinguiendo no la someta a la prueba del efecto del color, es decir, tienen que distribuir ya en ese boceto los colores, más o menos, una aproximación de los contrastes cromáticos y, por otro lado, bueno, pues los distintos espacios, los objetos, es decir, eso muchas veces ya va a estar previsto en el boceto, ya va a estar indicado de una manera o de otra. Lo que les enseño aquí es precisamente pues, el taller de Luis de Madrazo con el boceto y el cuadro definitivo. Boceto y cuadro definitivo que se conservan en la colección de la Comunidad de Madrid. Bien, bueno, lo que ven aquí ustedes es las distintas salas donde se han dispuesto los distintos bocetos y réplicas de pintura de historia, algunos de los cuales ya hemos visto, y vamos a hacer un recorrido breve cronológico. Bien, el primero sería, que lo ven ustedes aquí en este lado, el primero sería el rescate de cautivos en 1788 por parte de Carlos III. El cuadro, en realidad, cuando se adquirió este boceto, era también una restitución necesaria, porque el cuadro definitivo que ven ustedes aquí desapareció y no se conserva. Por tanto, era estrictamente necesario, podríamos decir, pues incorporar a un pintor muy maltratado por la historiografía y también por la mala suerte, que es José Aparicio. Precisamente de José Aparicio, ahora en la primera semana o segunda semana de marzo, se va a inaugurar una exposición en Valencia, también como acto de restitución hacia este pintor, que lo pondrá en valor, ¿no? Y lo necesitaba en realidad más que otros pintores de su generación. Bien, bueno, pues haciendo precisamente una investigación para esta exposición comisariada por Pilar Teban, en la que en la que estoy participando, me he dado cuenta que en realidad no solo es un boceto, sino que el boceto nos ayuda a entender la principal polémica que hubo con este cuadro cuando llegó a España. El cuadro fue pintado en Roma, el definitivo, y cuando llega a España los trinitarios descalzos no se ven representados. Y sin embargo habían estado en el rescate, en el famoso rescate de 1768, y tiene lugar una polémica entre mercedarios, trinitarios calzados y trinitarios descalzos, y si nos fijamos en algunos detalles del cuadro, pues vemos cómo el pintor tuvo que ir cambiando los hábitos. Son cambios muy sutiles, pero simplemente si ustedes ven aquí la cruz del boceto, es una cruz de un trinitario calzado, y esta, que es una cruz de un trinitario descalzo, ya recoge la polémica, es decir, Aparicio tuvo que cambiar el cuadro para contentar a los distintos
a las distintas órdenes mendicantes que habían participado y que, bueno, pues por tanto querían verse representadas en el cuadro, ¿no? Es decir, por tanto, para que vean ustedes también cómo los bocetos, muchas veces nos dan más información si nos detenemos un poquito en ellos. Bien, lo que les enseño aquí es la imagen que conocemos ahora mismo de este cuadro, que se conserva. El cuadro se conserva en los museos vaticanos, pero en un estado de conservación que hace necesaria una restauración antes de poner cualquier imagen en color o en blanco y negro. Pero el Museo del Prado incorporó, gracias a esas adquisiciones de la familia Madrazo, de las que les he hablado antes, incorporó el modelino. Y lo pongo aquí al lado, es decir, José de Madrazo ya saben que era de la misma generación que José Aparicio, lo pongo justo antes de otro modelino, en este caso de su compañero de pensión, de Juan Antonio Rivera, para que vean ustedes que siendo pintores los dos rigurosamente neoclásicos, tienen una forma de trabajar muy diferente, más o menos es decir, en los mismos años. Ven ustedes aquí como José de Madrazo, quizá también por las condiciones del encargo, esto es un lienzo de gran tamaño, mide 7 metros de largo, el lienzo definitivo. Bueno, pues tiene que ir ajustando los colores, es lo que más le preocupa, mientras que en el modelino de Juan Antonio Rivera lo que le preocupa sobre todo son marcar los reflejos con clarión para estudiar bien las luces, ¿no? La distribución de las luces, no tanto el colorido. Bien. Bueno, una de las grandes novedades o quizá mayores sorpresas para parte de los visitantes del museo ha sido este cuadro que estaba depositado en Canarias. Ya saben que la nueva distribución también ha conllevado pues el levantamiento o la recuperación de algunos cuadros depositados. Este quizás es uno de los más importantes y siempre se ha considerado un boceto del cuadro que tiene el Louvre, que ven ustedes en la parte derecha. Ven ustedes que la composición ya está completamente ajustada. Lógicamente entendemos, incluso en el boceto, a pesar de su factura bocetada, entendemos perfectamente el argumento. Dido contándole a Eneas sus planes al llegar a Cartago y cómo, bueno, pues Dido se está enamorando termina enamorándose de Eneas, ¿no? Bien, en la sala 75, entre los bocetos, destacan quizá los dos de Cano de la Peña. Y sobre todo, es interesante porque nos muestra cómo muchas veces entre el boceto, o a veces entre el boceto y el cuadro definitivo, hay un salto cualitativo muy importante. Bien. Cano tiene claro la disposición del argumento, tiene claro que Colón tiene que estar en el centro, que uno de los hermanos Pinzón tiene que estar sentado mirando los mapas, los mapas que le está mostrando, que los dos hermanos franciscanos que la habían acogido en el convento de la Rábida tienen que estar también presentes junto con el hijo de Colón, que era Fernando Colón. Pero, sin embargo, la distribución de la luz, la distribución sobre todo de los colores, es decir, el propio estilo es lo que termina siendo radicalmente diferente. Lo que aquí estaba asociado a la tradición española, Cano era sevillano, por tanto tenemos que pensar en una tradición pictórica española y especialmente sevillana, termina convirtiéndose en una pintura completamente francesa. Cano había estudiado además en Francia y el colorido, la entonación, el dibujo de los personajes termina siendo completamente diferente. Y no solo eso, sino lo que también el propio sentido, el propio argumento de la obra cambia cuando decide colocar la ventana aquí y no disponer a Colón señalando al fondo, aquí en el fondo se ve el mar, en lugar de señalar directamente solo a los planos. Es decir, resulta mucho más convincente la figura del Colón definitivo que la figura del Colón de aquí. Bien, y el otro cuadro que está justo al lado, en la misma pared, es este otro boceto, ya más tardío, 2 años más tardío, donde Cano ha aprendido, ¿no?, a reflejar en el boceto más o menos la composición definitiva. Ven ustedes que la distribución de los colores, incluso en el ladrillado del cementerio de San Andrés, que es esto que ven aquí, bueno, los detalles propios de ese cementerio intramuros, que está vinculado también a la propia forma de representar el argumento, ¿no?, de la caída en desgracia hasta la propia muerte del que había sido el favorito del rey Juan II de Castilla. Pues todo está ya presente, salvo alguna figura que cambia, pero todo está presente en el boceto. Bien, entre esos
Entre esas obras de la colección Madrazo que ingresaron ya hace unos años, en el siglo XXI, están estos dos, uno modelino y otro boceto. Esto es un modelino ya definitivo para la obra que se conserva en la Capilla Real de Aranjuez, bueno, a la entrada de la Capilla Real del Palacio de Aranjuez, y este otro cuadro, sin embargo, este otro dibujo es preparatorio para un cuadro de nuestras colecciones que probablemente no conozcan. Está depositado en Zamora, que es el primer milagro de Santa Teresa cuando sana a su sobrino. Bien, entre el medio centenar de obras que nos ha legado Luna, se encontraba también del legado de Juan José Luna, se encontraba también este boceto de los últimos momentos de Fernando IV el Emplazado. Boceto que ya era conocido, ya había sido publicado y que muestra, a diferencia del que vamos a ver ahora, es decir, ahora les voy a comparar este boceto les voy a hacer la comparativa con un boceto más tardío del propio José Casado de la Lisal, para que entiendan que en este caso la evolución se ha dado al revés, es decir, de un boceto muy definido, donde prácticamente no cambian, salvo los colores y la posición de Fernando IV, lo demás está ya presente en el boceto, pero sin embargo, fíjense ustedes cómo en otro cuadro, 2 décadas más tardío, que también forma parte de nuestras colecciones, aunque está depositado en Huesca, ven ustedes cómo ni siquiera el interior del Palacio Real de Huesca, que era donde había sucedido este hecho realmente trágico, mitad leyenda, mitad historia, en el que Ramiro II había mandado ejecutar hasta 12 nobles que, que se habían opuesto y no, a los que no podía subordinar, eran unos insubordinados, y por tanto decide, según la leyenda, ya sea más o menos histórica, decide formar una campana con todos ellos y colgar, hacer con una cabeza de uno de ellos el badajo, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo, existiendo el palacio, que era el Palacio Real de Huesca, que todavía se conserva, hoy es el Museo de Huesca, fíjense ustedes cómo la distribución ha cambiado de un boceto a otro y de cualquiera de los dos bocetos al cuadro definitivo, ¿no? Solo está presente en realidad los dos grupos compositivos, es decir, los nobles que han quedado vivos y a los que intenta sorprender, lógicamente, y poner bajo el mando gracias a este espectáculo dantesco, y por un lado ese grupo de figuras y por otro lado el propio Ramiro II como protagonista principal. En los dos bocetos está en el centro de la composición y en este otro caso ya está desplazado a la izquierda, pero sí queda clara la distribución de ambos grupos. Bien. Otra de las novedades no conocida, aunque el cuadro se adquirió en 1985, es este boceto. El boceto se adquirió entonces, lo adquirió Joaquín de la Puente, que está expuesto en la Sala 75 y que es uno de los pocos ejemplos de pintura francesa que poseemos de este tipo en las colecciones. Tenemos un buen fondo de dibujos, muchos de ellos preparatorios, de otros artistas franceses de una generación anterior, pero sin embargo de pintura de estas características solo tenemos este ejemplo, que es preparatorio para el boceto que se conserva en el Museo de Lyon. Y bueno, simplemente para que entiendan, en este caso, tanto aquí como en los otros ejemplos que les voy a enseñar ahora, vamos a ver ejemplos de pintores, este es francés, pero otros van a ser pintores españoles formados en Francia, ¿no? Y además de estos mismos años, de la década del 60. Para que entiendan ustedes la diferencia, es decir, Bertrand, que aunque francés también se había formado en Roma, concibe el boceto ya casi con toda la distribución de los grupos, solo cambian los colores, cambia en realidad la indumentaria de los personajes, pero lo concibe tal cual lo va a pasar a la pintura definitiva, tanto aquí como en otro, que solo les pongo por comparativa, que es un tema bastante frecuente en esta década de los 60, también lo hacen algunos españoles, que es el rescate de los cuerpos santos, de los cuerpos martirizados, no solo en los exteriores, sino precisamente también en el río Tíber. Lorenzo Vallés, por ejemplo, al que hemos visto antes, también tiene este mismo tema, incluso en la década del 50. Bien. Pues en esta década del 60, formados en Francia, tendríamos otro boceto que también se ha sacado a sala, aunque se adquirió hace unos años, ya estaba restaurado previamente. Es este episodio de Trafalgar de Francisco Sans Cabot, donde vemos de manera diferente a lo que hayamos visto en un artista también de tradición francesa como el anterior. Vemos como aquí sí es clara la distribución, pero la definición es mucho
más vaga, más imprecisa, ¿no? Incluso cambian la propia indumentaria de los protagonistas de la tragedia de Trafalgar, ¿no? Bien, en los últimos años también se adquirió este sorprendente modelino de Benito Mercader, un pintor catalán formado en Francia. Estamos de nuevo en esa misma tradición, aunque a muchas veces se le han querido ver huellas o conexiones con lo español, con Zurbarán, etcétera. En realidad lo que hay aquí es pintura, es decir, la influencia de la pintura francesa contemporánea, de Bertrand sobre todo, y de otros, de Benouville, perdón, no Bertrand, Benouville, y otros pintores de esos mismos años en Francia. Bien, pero para que vean y entiendan cómo funcionan estos modelinos, si se fijan ustedes, el modelino está marcado completamente con una cuadrícula. Es un modelino de gran tamaño, bueno, de un tamaño mayor a lo que suelen ser algunos bocetos, y el modelino sirvió para trasladar a través de la cuadrícula al cuadro definitivo, que es un cuadro de gran tamaño, que también se conserva en las colecciones del Museo del Prado. Fíjense ustedes con qué delicadeza ha ido dibujando y señalando todas las sombras de una manera muy aproximada o muy cercana, o les recordará, a lo que hayamos visto en el boceto de Juan Antonio Rivera de Cincinnato. Bien. Y entre estos bocetos de los años 60 también quería destacar estos, que están los dos depositados en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que son el boceto preparatorio para el cuadro definitivo de la prisión de don Fernando de Valenzuela, que tuvo lugar en el Escorial, donde se había ido a refugiar por mediación del rey. Ya saben ustedes que Fernando Valenzuela era el favorito de Mariana de Austria y cayó en desgracia por una serie de cuestiones de rivalidad sobre todo. Y ven ustedes cómo la diferencia entre el boceto y el cuadro definitivo casi es mínima, solo en realidad el fondo del espacio, que aquí es un espacio mucho más noble y aquí es un espacio más indefinido, pero el resto de los objetos están precisados en uno y otro. Y les enseño un dibujo de Manuel Castellano. Tenemos la fortuna de conservar un buen fondo de dibujos tanto aquí como en la Biblioteca Nacional. Bien, quizá uno de los bocetos, este boceto ya había sido presentado previamente en el despliegue anterior de las colecciones, hasta que llegó la pandemia, entonces estaba colgado en salas, justo en el lugar donde está ahora. Es este boceto para Isabel la Católica, donde vemos cómo en el caso de los grandes artistas el boceto es solo un tanteo más, no es ni mucho menos el paso final y definitivo hacia el cuadro. Bien, Rosales, ven ustedes que cambia completamente la composición y solo mantiene la presencia de la reina en el mismo lugar, lógicamente, y del escribano. El resto de las figuras están cambiadas, la composición es mucho más airosa en este caso, en fin, es un sentido muy diferente y es un juego muy enriquecedor comparar aquí en este caso el boceto con la obra definitiva. Y les enseño como novedad absoluta este cuadro que esperemos muy pronto ver en las salas, se está restaurando ahora justamente, que es el boceto para la Lucrecia adquirido recientemente a finales del año pasado, del 2021, adquirido aquí en una subasta madrileña que se incorpora ya les digo que ahora se está restaurando, por eso lo ven en este estado, se incorpora nos permite lo que muchas veces se va buscando en esta política de adquisiciones, que es completar la secuencia completa del trabajo previo del artista. Tenemos el cuadro definitivo, teníamos en este caso el modelino, con la cuadrícula, como ven, y nos faltaba el boceto. Boceto que en este caso, como era de esperar en Rosales, solo guarda correspondencia con el cuadro definitivo en los colores, lo cual es muy relevante. En realidad, la principal aportación de este cuadro, junto con la factura pictórica, es el color. Es muy novedoso cromáticamente las disonancias de colores y estos colores que en realidad fueron la mayor fortuna del cuadro, la peor fortuna del cuadro, porque también fue lo que más se le criticó en su momento. Y fíjense cómo esos colores ya están bien presentes en la escena, aunque luego cambie completamente la disposición, ¿no? Bien, de Pradilla, verán ustedes el boceto que les enseño a la derecha dentro de poco, cuando se abra la exposición Pradilla en la sala 60A. Aquí les enseño simplemente este boceto, que es un tanteo previo del mismo tema, de un tema parecido, que es Juana la Loca. En este caso el boceto definitivo es el que ven ustedes aquí. Estamos en las mismas que les decía antes
con el boceto de Fortuny, de supuestos bocetos del Juan a la Loca de Pradilla se conservan a miles, bueno, no a miles no, pero a pares sí, o a decenas. Lógicamente solo hay 2 o 3 bocetos auténticos, los demás son copias abocetadas, que explican también, esas copias abocetadas, el enorme éxito del cuadro y cómo esos bocetos pues formaban parte del gusto particular de la gente, del público y del coleccionista, que necesitaba o quería pues este tipo de pintura de pequeño formato, pretendidamente más moderna porque era bocetada, ¿no? Bien, bueno, el cuadro, curiosamente, bueno, o no tan curiosamente, está dedicado a José Casado de Alisal, otro gran pintor de historia, ¿no? Bien, el boceto ya saben que se expone al lado de la sala, al lado del cuadro definitivo, y en la exposición que se hizo del fusilamiento de Torrijos en el año 19, en el 2019, pudieron ustedes ver esta otra obra que también se había adquirido hacía unos años, y que es verdaderamente es el paso previo a la obra definitiva, del que se sirvió para el cuadro final, aunque con numerosos cambios muy significativos. De hecho, el cuadro, el modelino tiene la cuadrícula. Bien, y también, porque será desconocido para muchos de ustedes, el único boceto que conservamos de pintura social, ¿no? Ya saben que otra de las novedades de la exposición es, bueno, pues de la nueva presentación de las colecciones, es haber incorporado más pintura social. Entre los cuadros que no están está este, pero es de uno de los que sí conservamos el boceto, también parte de nuestras colecciones y depositado en otro museo. Bien, vamos ahora a tratar brevemente la pintura decorativa, de la que también conservamos algunos bocetos. Quizá el más relevante es este, que nos muestra también la forma de trabajar de Vicente López. En realidad el boceto podría considerarse una obra definitiva, es una obra acabada, completamente entonada, con toda la armonía cromática está exactamente igual en el fresco definitivo. Tengan ustedes en cuenta que en este caso y en otros tantos que vamos a ver ahora al final de la conferencia, se trata de bocetos de presentación. Normalmente de bocetos de presentación ante la corona o ante las altas instancias de la corona, y por tanto necesitaban tener el aspecto de obra terminada que pudiera servir para la valoración definitiva o para la identificación de cambios o la propuesta de cambios y de alternativas a lo que el pintor mostraba. Por tanto, los bocetos que conservamos de Vicente López y de otros pintores en este sentido, también algunos retratos de carácter regio, tienen este aspecto de obra terminada, ¿no? Porque así era lo necesario, ¿no? Era y conveniente también, ¿no? Por lo que les he dicho. Bien, este boceto ya también estaba incorporado a las colecciones con anterioridad, porque además, en este caso, los bocetos de pintura decorativa nos permiten mostrar pues, un tipo de faceta a la que se dedicaron muchos artistas en el siglo XIX, bueno, un buen número de artistas en el siglo XIX, que de otra manera pues, deducirán que es imposible. Es decir, las pinturas finales están, los frescos o las pinturas de grandes lienzos están en su ubicación definitiva y no hay otra manera de incorporarlos a la presentación de las colecciones que no sea a través de estos bocetos, ¿no? Bueno, simplemente con la comparativa ven ustedes cómo el boceto ya es el cuadro, es decir, no hay apenas cambios, es casi definitivo respecto al fresco final. Bien, y lo que les enseño aquí en realidad es pues cómo Vicente López trabajaba a veces de manera, bueno, trabajaba este tipo de obras decorativas. En este caso he podido unir bueno, pues el boceto que tenemos nosotros, que es este de la huida a Egipto, y el boceto que se conserva en una colección particular de Madrid, que es esta de abajo, para que vean ustedes cómo en los dos casos pues, está perfectamente definido el color, la iluminación, la posición de los objetos, la vegetación, etc. Bien. Y aquí les enseño otros dos bocetos. Ahora ninguno de ellos se encuentra expuesto. El de la felicidad eterna a veces lo ha estado, y el otro que es del hijo de Vicente López, de Luis López Piquer, los dos preparatorios, uno para el Palacio Real y otro para una estancia que ya no se conserva en Roma. Bien, tema de esta parte de los bocetos preparatorios para pinturas finales, para pinturas definitivas de gran formato, sobre todo para decoraciones, está muy bien representado en las colecciones,
Y bueno, aunque no todas sean de gran interés o puedan no ser de gran interés, y el artista que mejor representado está en este sentido es un pintor que fue pintor decorador, que hizo diferentes decoraciones para numerosos palacios de Madrid y también para algunas iglesias. Esto en realidad era preparatorio para la iglesia del Metro Iglesia, la iglesia que está muy cerca del Museo Sorolla, que ya saben ustedes que está dedicada a Santa Teresa y a Santa Isabel. Los lienzos se perdieron en la Guerra Civil y conservamos como única imagen esto, porque además hay fotos de la iglesia, pero no hay fotos de los lienzos del altar. Lo único que tenemos es este testimonio. Y bueno, pues la colección de los bocetos de Luis Taberner es mucho más amplia. Aquí solo les enseño los que he considerado más relevantes. Y el otro grupo de bocetos o de trabajos preparatorios para pinturas decorativas estaría conformado por un grupo mucho más amplio, más diverso, que es este del que aquí les enseño algunos ejemplos, que pertenecería o está vinculado a la decoración de la Basílica de San Francisco el Grande, donde participaron en los años 80 fundamentalmente y 90, participaron gran cantidad de artistas, bueno, los mejores artistas de la corte, o gran parte de los mejores artistas de la corte o del Madrid de ese momento. Bien, los dos principales son, en este caso, Manuel Domínguez y Alejandro Ferrán. Identifican ustedes que estos son las pinturas, bueno, preparatorios para las pinturas definitivas del presbiterio, que todavía se conservan. Esto es para el coro, que en este caso las de Castro Plasencia, y bueno, con un dibujo previo de otro artista. Y en este caso es las Santas Españolas, que forma pareja con los Santos Españoles, que es para una de las capillas de la basílica. Bien, ya saben que en las salas también hemos incorporado como novedad absoluta estos dos bocetos que ven ustedes en los machones, en los ángulos, que han sido donados por Enrique Gutiérrez de Calderón y Fernando Masaveu y Carolina Compostizo. El boceto de la izquierda por Enrique Gutiérrez Calderón y el de la derecha por el matrimonio Masaveu Compostizo. Bien, si nos vamos al boceto de Fernando VII a caballo, en este caso esta donación nos permitía mostrar uno de los principales retratos de Fernando VII, de las colecciones y también de la propia iconografía de Fernando VII, que por su gran tamaño pues, tiene difícil cabida o difícil acogida en la exposición permanente del museo. Y la donación de este cuadro pues, nos ha facilitado incorporar de esta forma un cuadro. Y ya, si nos vamos a los propios gustos personales, que me han comentado algunos compañeros, lógicamente el boceto es mucho más atractivo que el cuadro definitivo, que es un cuadro pues, de un tamaño importante. Tengan ustedes en cuenta que el retrato definitivo lo hace José de Madrazo para acompañar a los retratos ecuestres que había hecho Goya de Carlos IV y de su esposa María Luisa. Por tanto, tenía ese mismo tamaño. Al principio se pensó que podía ser una réplica este boceto de Fernando VII a caballo, pero en realidad tiene una cuadrícula, eso lo sabemos gracias a las radiografías, que nos hace pensar que debió ser también el boceto, como he dicho anteriormente, el boceto de presentación con el que José de Madrazo pues, consiguió que Fernando VII le encargase el cuadro definitivo. Más allá de eso, el cuadro también, bueno, pues el boceto presenta algunas variantes que son mínimas, sobre todo el bicornio, y la posición del roble. El roble, lógicamente, aquí tiene un carácter iconográfico vinculado sobre todo a la fortaleza y a la... que en este caso está a la izquierda y en el cuadro definitivo colocó a la derecha. Bien. Y el otro boceto, en este caso donación de Enrique Gutiérrez Calderón, es el de María Isabel de Braganza. Ya saben que es una figura fundamental para la historia del museo. Precisamente ahora hay una especialista que está estudiando su figura y que esperemos que pronto podamos disfrutar la investigación en forma de libro, en forma de artículo, y bueno, pues está intentando contextualizarla debidamente en su momento y bueno, pues está consiguiendo importantes novedades historiográficas que tendrán interés para la historia del propio museo incluso. Bien. En este caso estamos posiblemente ante el boceto que se presentó en el museo o en el Palacio Real para conseguir la aprobación definitiva del cuadro, y el boceto tiene variantes de especial interés. No solo
en que la imagen elegida sobre todo la imagen elegida del museo, tanto fuera como dentro. Lo que en un principio era lo que hoy es la fachada de Villanueva o la entrada de Villanueva, en realidad al final se convierte en el alzado casi de todo el museo, lo cual nos ha permitido tener una imagen muy fidedigna de uno de los elementos que los arquitectos más valoran del edificio original de Villanueva, que era la rampa, que luego ya saben ustedes que a finales del siglo XIX se termina desmontando para ampliar el edificio por esta zona, ¿no? Ven ustedes cómo el punto de vista ha cambiado, pero no solo eso, sino que lo que aquí eran planos, es decir, la reina aquí está señalando los planos de distribución de las obras, aquí se convierten en unos alzados. Más allá de eso, bueno, el mobiliario también tiene determinados cambios, sobre todo porque aquí incorpora las cifras de la reina, las cifras de Isabel de Braganza, y de este cuadro, además de este boceto, se conserva una acuarela sobre papel, posiblemente previa a esto, es decir, primer paso, segundo paso y paso definitivo, que se conserva todavía en colección particular y que, insisto, es una obra, en este caso, sobre papel. Bien, para terminar con estos retratos de la familia López Portaña, volvemos al padre. En las colecciones del museo se conserva un cuadrito muy pequeño, que es este que ven ustedes a la izquierda, que es un boceto preparatorio para el cuadro definitivo que conservan en una colección particular aquí en Madrid. Ven ustedes cómo, al igual que en los bocetos preparatorios para los cuadros de altar o los grandes frescos, igual en el caso de los retratos, Vicente López es completamente preciso. Es casi, podríamos incluso dudar que fuera una réplica, o una réplica reducida. Bien, y otra novedad absoluta en las salas es este retrato. Lo que tenemos en las colecciones es el boceto, este pintor que tuvo cierto protagonismo en la España de las dos primeras décadas del siglo XX, que es este pintor húngaro. En las colecciones conservamos el boceto preparatorio para el cuadro definitivo que se conserva en colección particular y que ven ustedes aquí. En realidad no es que sea un boceto preparatorio, simplemente la sesión en la que posó la modelo. Probablemente posaría en una sola sesión y allí tomó ya todos los rasgos del rostro que luego llevó al cuadro definitivo. No sería un boceto de toda la composición, sino solo del rostro. Bien, y para que ustedes puedan tener una visión global de esa otra parte que quizás es más difícil de mostrar o que solo a veces podemos mostrar, en la colección también se incrementa no solo con bocetos y modelinos, es decir, con obras muy cercanas por la composición y por lo que hemos estado viendo, muy cercanas ya a la obra definitiva, sino que también la colección se va nutriendo, la colección de pintura del XIX se va nutriendo también de dibujos, se va nutriendo de obras sobre lienzo preparatorias y también de dibujos preparatorios o estudios previos para cuadros definitivos, ¿no? Y por eso les he enseñado uno de los artistas donde esta línea de adquisición o este incremento pues ha dado mejores frutos, que es la de Eduardo Rosales. Seguro que recuerdan este cuadro que se adquirió gracias al legado de Carmen Sánchez y que es preparatorio para la presentación de Don Juan de Austria. Este estudio de Rosales, este estudio del Castillo de la Mota, que es preparatorio para uno de los cuadros que ahora se encuentra en las salas, el de Juana la Loca de Rosales, y luego estas dos cabezas que también son preparatorias, esta para un retrato y este para uno de los evangelistas, que justamente ahora el cuadro definitivo lo pueden ustedes ver aquí en la iglesia de los Jerónimos, justo encima de la puerta que da acceso a la sacristía. En el transepto. Aquí lo que hace Rosales es estudiar solo la cabeza, luego ya saben ustedes que es un evangelista de cuerpo entero. Y por otro lado, en cuestión de dibujos, les enseño las últimas adquisiciones importantes que se han hecho de Rosales, también vinculadas a estas dos obras que ya les he dicho, es decir, a la presentación de Don Juan de Austria y a la reina Doña Juana, a la que está vinculado también este otro estudio del Castillo de la Mota. Bien, pero a veces la adquisición del cuadro definitivo es el último paso. Es decir, tenemos todo el volumen, y con esta diapositiva ya termino, tenemos todo el volumen de dibujos, o tenemos casi todos los dibujos preparatorios para un determinado cuadro, pero sin embargo, pues hasta que no tenemos la generosidad de una persona, la oportunidad de adquirir el cuadro, no podemos completar la serie, ¿no? Lo que les enseño aquí son
solo unos cuantos, dibujos preparatorios de nuestras colecciones, de las colecciones del Prado, para el cuadro que ingresó también gracias al legado de Carmen Sánchez y que pudieron ustedes ver justamente hace un año, que es Doña Blanca de Navarra, entregada al capital de Buc. Ven ustedes el estudio de las figuras, el estudio de Doña Blanca de Navarra y el estudio de las diferentes figuras. Son estudios previos, es decir, esto en realidad son tanteos, más que estudios previos son tanteos. Ven ustedes cómo cada uno en realidad presenta opciones diferentes que más o menos con variantes se han ido incorporando al cuadro definitivo que ahora podemos disfrutar en las salas de la colección. Y bueno, con esto simplemente quería intentar mostrar de una forma muy breve a qué responde este interés por parte del museo por mostrar bocetos o trabajos preparatorios y también por seguir incrementando la colección por ese lado. Muchísimas gracias.